los comandos bolivarianos, lo que se conocía como comandos bolivarianos o a gente muy afín al chavismo y al madurismo, pero grupos al margen de la ley comenzaron a aterrorizar a esa gente. Lo siguieron, salieron el testigo tenía que salir resguardado del centro de votación. ¿Y cómo salía el testigo resguardado? No tenía guardaespaldas, no tenía armas, no tenía un eje de seguridad, sino por la misma gente afín a Edmundo González que estaba esperando los centros de votación, pudieron resguardar a ese testigo y que llegara sano y salvo a su casa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Venezuela en Profundidad. Ya a un año de las elecciones primarias y casi 3 meses de las elecciones presidenciales, todavía hay países que se mantienen fríos ante la incertidumbre que hay respecto a los resultados reales de estos comicios. Para conversar sobre este tema tenemos como invitado a Luis Bustos, secretario general de la Asamblea Nacional 2015 y analista político. Luis, bienvenido. Bien, muchas gracias por el espacio y la oportunidad de hablar del tema de Venezuela. Luis, bien sabemos que Colombia ha sido uno de los países que se ha mantenido neutro respecto a la situación de Venezuela antes, durante y después de las elecciones presidenciales. ¿Cuál consideras tú que ha sido o cuál es tu análisis respecto a la posición que ha mantenido Colombia hasta el momento o si realmente Colombia tiene una posición ante esto? Yo veo que el presidente Petro, que es la parte del Poder Ejecutivo en Colombia, él mantiene un silencio, pero él ya conoce y sabe del resultado en Venezuela, no porque lo vio por televisión, no porque le contaron, sino porque él evidenció y vio las actas al respecto y el resultado de que Edmundo González ganó el 28 de julio. Con respecto al Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes ya también conocen el resultado y se han pronunciado al respecto. De hecho, María Corina, el 22 de octubre, cumpliéndose un año de las elecciones primarias de ese triunfo arrollador que tuvo, ratificada como la líder de la oposición, María tuvo un derecho de palabra en el Parlamento, en el Senado, de 12 minutos. Precisamente cómo ha sido manejado por el gobierno de Colombia, digamos, esa división que existe, porque bien está el Senado, los congresistas, ellos hacen o están de alguna forma pronunciándose ante la situación, pero la máxima autoridad, que es el presidente, se ha mantenido en silencio. ¿A qué crees tú que se deba esta, digamos, esta indiferencia que ha mantenido el presidente Gustavo Petro? Más allá de ese silencio, es un tema de complacencia, porque Petro no conoce a Maduro desde ayer o desde que Petro asume como presidente o desde el panorama político. Ellos vienen de una ala de izquierda, se conocieron alrededor de los años 90, finales de los 90. De hecho, Maduro conoce primero a Petro que Chávez, que el difunto presidente Chávez. Hay una foto muy reconocida y famosa en el antiguo Monumento de los Héroes en la ciudad de Bogotá, donde salen ellos posando para la cámara, una cantidad prudente de líderes de izquierda para la época en un congreso que tenían acá en Bogotá. Tú mencionas algo muy interesante y es pues la relación que mantiene el mandatario colombiano con Nicolás Maduro desde hace tiempo atrás y existe como una afinidad por temas de ideología, pero también vemos que otros presidentes o otros mandatarios de otros países que también comparten la misma ideología, como que se han mantenido de alguna forma neutros, pero también insistiendo, por ejemplo, en que muestren las actas, pero las actas ya están mostradas. Entonces, porque estos países que comparten la misma ideología con Nicolás Maduro, pero saben o tienen cierta duda, no fijan una posición quizás más concreta. Lo podemos ver como una postura tibia desde afuera. Cuando tú estás fuera de la mesa o levantado desde alguna parte del comedor, tú ves y puedes ver que está tibio o puedes ver un grupo de personas ahí sentadas. Yo confío en que el presidente Petro tiene que estar mediando con el presidente Lula el tema de la toma de posesión de Edmundo González el 10 de enero para que asuma la presidencia constitucionalmente. Ahora, un grupo de representantes de María Corina y en cierta forma de Venezuela estuvieron en el Senado mostrando algunas de las actas que ya están, que se pueden visualizar de las elecciones del 28 de julio. Cuéntame un poco cómo fue, o sea, qué resultado se puede sacar de esa visita y de ese encuentro que hubo en el Senado. Te voy a hablar porque es que todo el eje procedimental para poder llegar a mostrar las actas en el Senado, que el presidente Efraín Cepeda, que es el presidente del Senado, permitiera que se pudieran ver las actas,
y el derecho de palabra de María Corina tiene un génesis, un inicio. Primero, las actas acá nos llegaron de lo más protocolar, nos las enviaron, todo lo demás. Esas actas vienen con personas que fueron testigos en Venezuela que vienen huyendo. Había una estampida de dirigentes políticos, no de dirigentes, una persona que sencillamente fue testigo en un proceso electoral por parcializarse por un candidato, defender los votos de ese candidato en X mesa en Venezuela. Pues ellos recibían una copia de un acta. Es un eje protocolar. Recibe el presidente de la mesa, el secretario de la mesa, el funcionario del CNE, del Consejo Nacional Electoral, en la mesa y en el centro de votación, y cada uno recibe una copia de esas actas que van a un búnker, a un centro de totalización, y los testigos pueden quedarse con una copia de las actas previamente firmadas por todos los actores de la mesa. El presidente de la mesa firma, el secretario de la mesa firma, los voceros de la mesa firman esas actas de votación. Pero más allá de eso, luego que termine ese proceso, post 28 de julio, se vinieron dando una serie de eventos que estaban fuera de lo común de un proceso electoral. Teniendo en cuenta que ya los resultados a las 6 de la tarde, ya el centro de totalización tenía, cuando se cerraron las mesas, ya el comando de María Corina y Edmundo González y el comando de Nicolás Maduro ya conocía los resultados porque los testigos van pasando números. Ya tú vas terminando y en el acto de votación tú vas diciendo en el transcurso del día cuántos han votado en tu mesa. El testigo diciendo, van votando 200. La mesa tiene 800, a las 12 del día han votado 250. No sabes por quién, obviamente. Pero cuando termine el acto de votación y comienzan a totalizar, ya tú puedes enviar resultados vía mensaje o vía WhatsApp, cualquier canal de comunicación que tuvieran. Cuando tienen el acta y la totalizan, le tomaban una foto para poder tener el chorizo, se le llama, que es un acta así larga como de 80 centímetros, que imprime todos los resultados de manera específica. Todos los candidatos participantes en el centro de votación, así no hayan tenido un voto, están totalizados en lo que imprime la máquina. ¿Qué sucede? El testigo se queda con esa acta, le tomó foto, se la entregaron a otra persona. Eso fue una cadena. Porque el régimen de Nicolás Maduro, en las afueras de los centros de votación, en los centros de votación más álgidos, con esto no quiero decir que algunos de estos centros de votación no presentaron ese evento, pero los que más se evidenciaron, lo que acontece es que los comandos bolivarianos, lo que se conocía como comandos bolivarianos o a gente muy afín al chavismo y al madurismo, pero grupos al margen de la ley comenzaron a aterrorizar a esa gente. Lo siguieron, salieron el testigo tenía que salir resguardado del centro de votación. ¿Y cómo salía el testigo resguardado? No tenía guardaespaldas, no tenía armas, no tenía un eje de seguridad, sino por la misma gente afín a Edmundo González que estaba esperando los centros de votación, pudieron resguardar a ese testigo y que llegara sano y salvo a su casa. Pero ese testigo llegó sano y salvo a su casa habiendo hecho la labor y la conciencia tranquila de que había entregado los resultados, había entregado las actas. Pero ¿qué pasa? No llegó ahí. Conocieron quién era el testigo, lo perturbaron, lo siguieron, le pasaron camionetas al frente de la casa diciendo que eran el SEBIN. Muchas veces muy cierto que el Servicio Bolivariano de Inteligencia o esos ejes de seguridad de 5 letras, SEBIN, anteriormente la DICIP, tiene algunos otros nombres ahorita, comenzaron a aterrorizar a esa gente a través de encapuchados, de distintos factores para meterle un temor psicológico para que el testigo sencillamente dijera dónde había dejado el acta. Este tema también de las actas ha dado la vuelta al mundo y ha sido muy mediático. Incluso esto de que las actas volaron a la OEA en maletas Gucci, que las mandó María Corina. Y tú hablabas del proceso como de lo que fue mostrar las actas en el Senado colombiano. ¿Cómo se garantiza, ya viendo todo el proceso y todo lo que han recorrido estas actas, que son veraces? Porque el material con que imprimen esa acta solo lo tiene el CNE. Y ese tipo de material, si tú evidencias, cuando se han presentado en la OEA, cuando algunas actas también llegaron acá al Congreso el 22 de octubre, a las 2 de la tarde, las personas o los actores políticos que tenían las actas tenían un guante quirúrgico, para cuidar el acta y preservarla,
porque es un tipo de papel fotográfico, moneda, que se puede deshacer con el tiempo. Tiene alguna durabilidad, pero para mayor delicadeza y mayor trato tenían que tratarlos con guantes. Para contarte el origen, ya te relataba cómo fue la proeza del testigo para poder salir del centro de votación. Pero eso no quedó en que el testigo se fue a dormir a su casa y esperábamos los resultados como se pueden esperar en cualquier país con un ejercicio democrático estable y equilibrado. En este caso, el testigo no pudo dormir porque sencillamente lo siguieron perturbando, persiguiendo y tuvo que salir huyendo. ¿Quién era el testigo de mesa en Venezuela? Una persona del común denominador, un estudiante, una ama de casa, un trabajador, un vendedor de helados, cualquier persona que quiso ese día hacer algo por Venezuela. Quizás no pudo estar en las concentraciones de María Corina, pero quiso ser testigo. Y esas personas son las que están ahorita siendo víctimas de persecución, que muchos han llegado a distintos países en el mundo perseguidos, que no saben a dónde llegar, no tienen dónde hospedarse, pueden estar durmiendo en la calle en estos momentos y con algún eje de radioacción o comunicación, pues ellos pudieron esconder el acta y esas actas llegaron. El centro de totalización tenía la cantidad de actas donde demuestran que Edmundo González es elegido presidente el 28 de julio y eso fue también un procedimiento para que pudieran salir del país. Pero la proeza de poder llegar las actas a la OEA, al Congreso colombiano, en este caso al Senado, y a distintas partes del mundo no es de manera fácil o de manera asequible que el testigo salió con una maletica, se montó en un avión, llegó, lo recibió el Congreso. No. Eso fue desde la clandestinidad que pudieron salir esas actas. De hecho, los actores políticos que muestran las actas en el Senado no son los testigos, porque hay que preservar la seguridad del testigo y la cara del testigo. Hay que cuidarlo, porque ese testigo tiene madre, tiene padre, tiene hijos, es cabeza de familia. Entonces, tienes que cuidarlos porque no solo pueden arremeter con el testigo, sino ya están arremetiendo contra los familiares. En el derecho de palabra que tuvo María Corina, ella pues señalaba dos cosas importantes y es primera, en conclusión, que el silencio es complicidad, haciéndole llegar un mensaje claro al presidente Gustavo Petro. Y segundo, ella decía una frase que me pareció muy interesante y era que mientras la situación en Venezuela no se solucione, Colombia no tendrá paz. ¿Cómo interpretas tú estas declaraciones de María Corina eh, ante pues, la situación de Venezuela y la posición que mantiene Colombia? O el presidente. Desde el lado de la izquierda lo toman como que aquí va a haber conflictos de civiles, bélicos y demás, y no vamos al eje de la violencia, sino vamos al eje del volumen migratorio, porque está saliendo un ejercicio de migración que no estaba evidenciado en los procesos migratorios anteriores, que es el migrante perseguido político, pero no es un perseguido político que pudo tener algún cargo de elección popular desde lo mínimo que es un concejal hasta lo máximo que puede ser un diputado de la Asamblea Nacional. No, es un activista político, es una persona que sencillamente por estar en una caravana con María Corina en algún estado del país que la llevó en la moto o acompañó una caravana motorizada, fue perseguido. No solo persiguieron al testigo, sino persiguieron al que le vendió la moto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Colombia? Ese eje migratorio, ese volumen migratorio viene en aumento. Del 28 de julio para acá, la primera semana de agosto, comenzó una fase de migración perseguida. Y adicional a eso, no solo viene el perseguido, sino como están arremetiendo contra sus familiares, tienen que salir sus familiares del país. Entonces no se convierte una sola persona que sale del núcleo familiar, sino salen 3, 4, 5, 6 e infinidad de personas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en Colombia? Que este volumen migratorio puede ser Colombia un país de paso, pero un país de recepción. Aquí hay más de 2 millones de venezolanos en Colombia actualmente, indistintamente los que han podido salir, entendiendo la migración flotante que está en el eje fronterizo que puede entrar y salir, pero estas personas están huyendo y no van a poder regresar a su país, están buscando un país de acogida que los reciba. Colombia es el primer país porque es el punto de salida más fácil de Venezuela para poder huir.
por distintos caminos, por trochas, eh, por selva, por el eje abajo del Guainía, por arriba por La Guajira, por Cúcuta, pero no es solo por Cúcuta, sino distintos pasos fronterizos que existen que la gente tuvo que salir huyendo y hay gente que con lo poco que tenían en el patrimonio lo perdieron en el camino, porque sencillamente los detectaron y algún punto de control en ese paso desde donde tuvieron que salir, si vienes del centro del país, recorres alrededor de 30 y tantas alcabalas si sales desde Caracas, para poder salir a Y Cúcuta a eso súmale las mafias que se encuentran en las fronteras. completamente y te van a pedir dinero, si no eres tan reconocido, te van a sacar una gran cantidad de dinero para dejarte pasar o dejarte salir. Y si llevas algo, también te lo van a pedir o van a arremeter contra tu esposa, tu hija, tu hijo. O sea, hay de todo en ese escenario. ¿Hay algo de lo que el Senado, la Cámara y el Congreso de Colombia está haciendo que pueda influir o persuadir al presidente Gustavo Petro para que pues tome o fije una posición más clara ante la situación de Venezuela? El Senado ya lo ha hecho, que es reconocer a Edmundo González como el presidente de la República. Ya queda en el Poder Ejecutivo, en este caso en el presidente Petro, reconocer a Edmundo González. Lo que nosotros confiamos como analistas políticos y como actores de este proceso es que el presidente Petro está trabajando en la transición, en un proceso transicional. Ya Edmundo González es el presidente elegido por los venezolanos. Maduro está cumpliendo su proceso constitucional y tiene que entregar el poder el 10 de enero. Pero ¿cuáles son esos elementos concretos que se puedan enumerar y decir, esto es lo que está haciendo el presidente que nos ayude o ayude a Venezuela? Porque pues, digamos, no ha habido como un pronunciamiento, él sostiene el tema de mostrar las actas, pero las actas ya están, pero todavía no hay nada concreto. ¿Cuáles son esos elementos que se puede decir, esto es lo que está haciendo el presidente Petro que nos está funcionando? Pues 28 de julio se le dijo al presidente Petro que pidiera la verificación de actas. Lo está pidiendo. Dos, ellos conversan, no te puedo decir si diariamente, pero han conversado infinidad de veces desde el 29 de julio para acá. Desde el mismo 28 de julio en la noche han conversado infinidad de veces. ¿Qué pueden estar conversando? ¿Cómo se va a tramitar esa salida? No solo conversa Petro con Nicolás Maduro, conversa Lula da Silva, conversó el saliente presidente de México, López Obrador, Boric también lo estuvo tocando, y ese es el eje que está tratando de que Nicolás Maduro entregue el poder como es debidamente constitucional el 10 de enero. Pero sí han habido pasos que se han evidenciado donde ellos han conversado. Yo no creo que no se conteste en el teléfono, no puedan conversar, pues no te puedo decir la durabilidad de la conversación, si conversan 30 segundos, un minuto, pero el tema de las actas y lo que está pasando en Venezuela, al presidente Petro le hace ruido en Colombia, por la migración, por los pronunciamientos que se vienen dando continuamente acá en Colombia. Hay una propuesta de que si el presidente Petro no se pronuncia, va a tener plantones cerca del Palacio de Nariño prácticamente todos los días para que se pronuncie en favor de Venezuela. Yo siento que él está manejando algunos tiempos para poder pronunciarse en favor de lo que es la toma de posesión de Edmundo González. Esto es como una carrera, como un maratón que es de resistencia. Hay que tener mucha paciencia. Todo el mundo quiere soluciones de manera inmediata, pero tampoco podemos esperar que cuando tú sacas un pollo de la nevera se te va a descongelar de manera inmediata. Tienes que esperar que se te descongele poco a poco. Y eso es lo que pasa con estos procesos. Ya los dirigentes políticos hicieron todo por mostrar el cambio en Venezuela. Se tuvieron elecciones, se mostraron las actas, se muestra la persecución. Hay alrededor de 69 menores de edad detenidos por el régimen post 28 de julio y más de 220 mujeres, 161 militares y un grueso de la población que suma alrededor de 1.900 personas posterior al 28 de julio detenidas sencillamente por manifestar que Mundo González es el Muy presidente. importante esas cifras que tú das, porque pues eso es una realidad latente en Venezuela, que además ustedes como venezolanos, como exiliados, como ciudadanos han hecho llegar a los ojos del gobierno colombiano. ¿Qué impacto ha tenido todas esas pruebas que ustedes han mostrado, las marchas, los plantones, las conversaciones, las reuniones? ¿Qué impacto ha tenido eso para que el gobierno colombiano también
siga, digamos, fijando una posición y exigiendo que se dé un cambio en Venezuela? En Colombia, la Asociación de Gobernadores, alrededor de 23 gobernadores de departamentos, se han pronunciado en favor de reconocer a Edmundo González, que es el presidente. El Senado también se ha pronunciado. Alcaldes locales y alcaldes de ciudades capitales también se han pronunciado en favor de Edmundo González. El alcalde Galán estuvo en una actividad de venezolanos pronunciándose en favor de los venezolanos y con las herramientas posibles buscar que la migración del venezolano que pueda llegar a Bogotá sea lo más no placentera, pero no tortuosa posible, sino buscarle los canales regulares para que el migrante pueda primero establecerse legalmente. Porque si tú no tienes un documento legal, no puedes buscar un trabajo. Pero tienes que tener acceso también a atención psicológica, atención emocional. Hay personas que vienen con niños autistas, hay perseguidos políticos. Conozco uno que es un perseguido político y tiene infinidad de perseguidos políticos, de esas personas que eran testigos que tienen niños autistas. Y eso requiere un trato especial, síndrome de Asperger. Entonces, condiciones especiales, discapacitados, o sea, y todo eso se está buscando que puedan tener una migración asequible a todos esos servicios a través de mecanismos del distrito, en este caso de la alcaldía, que es lo que se está evidenciando. Y así distintos alcaldes locales, en este caso de Colombia y gobernadores, pues han tratado de buscar eso. Es entendible que también Colombia tiene sus propias complejidades, su idiosincrasia, y el migrante venezolano, lo único a lo que llega a Colombia, a lo que llega a otro país, es porque sale por dos cosas, por necesidad y por seguridad. Y hablando de los elementos pues que resaltan en esta relación Colombia-Venezuela, considerando la situación que vive Venezuela, y es el mes que viene, o Venezuela es actualmente un garante o un mediador en los procesos de paz que lleva Colombia con grupos irregulares. ¿Tú consideras que eso eh, es un elemento influyente en la posición que ha mantenido el gobierno de Colombia ante la crisis política en Venezuela? Tiene que existir un equilibrio y ahí entra el ejercicio de la diplomacia en todo su esplendor, el ejercicio de las negociaciones, el poder de la negociación, y entonces tú me ayudas por este lado, pero yo te ayudo por el otro lado. Entonces tiene que haber una propuesta de ambas partes, cómo van a mantener ese equilibrio, porque no es que solo no vaya a existir incomodidad para Colombia, también va a existir incomodidad para Venezuela. Maduro, en el lado de sus fronteras, todos sus vecinos le están tocando el tema de las actas. No es que él duerma tranquilo o su círculo inmediato pueda estar tranquilo. A todos les están tocando la puerta y le están diciendo qué pasa con las actas. Van a tener que entregar el poder el 10 de enero. Y creo que un acto que más dejó reflejado como esa inquietud que tienen hasta los aliados de Maduro con él y la situación de Venezuela fue algo como lo que sucedió en las BRICS, que Venezuela quedó fuera, aun habiendo países aliados que comparten la misma ideología. O sea, ¿cómo interpretas tú que países que tienen la misma ideología y en un tema tan importante como es estos factores económicos no hayan tenido en cuenta a Venezuela? Para tú entrar a un organismo multilateral y en este caso al club del BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China, estos países son relativamente estables económicamente y Venezuela es una bomba de tiempo a nivel económico. Quizás puede haber injerencia china, puede haber injerencia en Medio Oriente sobre Venezuela, también tiene que existir injerencia rusa, pero más allá de esos negocios tras bambalinas, negocios negros, negocios oscuros que no es para nadie un secreto todo lo que se ha evidenciado con buques llenos que se ve muy pornográfico y muy descarado lo que están haciendo, pero negociaciones en alta mar de que entregan un buque de petróleo y lo cambian por dólares. El del Seagate en España, negociaciones en Medio Oriente. Más allá de eso, a nivel institucional y a nivel de organismos multilaterales, estaba claro y evidenciado que Venezuela no iba a ingresar al BRICS. De hecho, el mismo presidente Lula da Silva, a través de su canciller, emitió un comunicado donde no iban a votar a favor del ingreso de Venezuela al BRICS. Luis, ya para finalizar, en el escenario de que todo el trabajo que está haciendo Venezuela para
terminar de demostrar cuáles fueron los resultados reales del 28 de julio. En el caso particular de Colombia, si Gustavo Petro decide reconocer abiertamente que Edmundo González ganó las elecciones, ¿qué impacto tendría eso no en Venezuela, en el gobierno de Venezuela? Estarían perdiendo literalmente un aliado o un socio en el tema ideológico. Pero es que el presidente Petro sí es respetado en el proceso ideológico de izquierda. Pero perdóname que te interrumpa, ¿todavía sigue siendo importante la ideología cuando estamos hablando de un país, bien tú lo decías, Venezuela es una bomba de tiempo, no se sabe lo que va a pasar? ¿Sigue siendo un factor de peso la ideología política que No, puedan porque tener? Venezuela es un narcoestado y el presidente Petro está claro de eso y sencillamente el presidente Petro en el ejercicio de la democracia se va a pronunciar a favor de Edmundo González eh, con el favor y la aceptación de todos los venezolanos residentes en Colombia y residentes en Venezuela. Eso es lo que está esperando el mundo entero, que el presidente Petro se reconozca a Edmundo González como presidente, porque ya están los militares de mandos medios y mandos bajos en Venezuela saben que Edmundo González es presidente. ¿Por qué lo saben? Porque vieron las actas, porque ellos a través del Plan República, que ellos eran los encargados de custodiar el proceso electoral, antes del 28 de julio, desde el 23 de julio, ellos estaban en los centros de votación y post 28 de julio se mantuvieron en los centros de votación hasta el 29 de julio y ellos vieron quién ganó las elecciones presidenciales. Y yo estoy claro y estamos conscientes de que todos los militares en Venezuela saben que Edmundo González es el presidente electo por los venezolanos el 28 de julio y el 10 de enero Edmundo González va a asumir como presidente de la República de manera constitucional. Bueno, y ese posicionamiento que pueda llegar a tener el presidente de Colombia también va a hablar mucho de qué tan democrático es su gobierno en Colombia. Al presidente Petro le conviene pronunciarse en favor de Edmundo y no es no es a un tema de conveniencia o favorabilidad, es que es la realidad. En Venezuela decimos que el burro es negro es porque uno tiene los pelos en la mano. Entonces, si él ya está viendo las actas y sabe que Edmundo González es el presidente, se va a mostrar como un presidente netamente democrático y no como un presidente amigo de un narcoestado. Luis, no siendo más, te agradezco muchísimo por acompañarnos en este espacio y por brindarnos tus análisis y sobre todo por ser parte de esas voces que llegan al gobierno colombiano para exponer y buscarle una solución a la situación de Venezuela. Muchas gracias a ustedes por el espacio y seguimos en la lucha. Permanecemos aquí, vamos hasta el final y estamos en el proceso transicional para que Edmundo González asuma como presidente.